tengas que aprender mucho para que tú puedas desarrollarte en tu carrera profesional. Eh, ¿Para qué te sirve la expresión? Acuérdate bien que tú vas a trabajar con personas. Ustedes, por ser una carrera de salud, van a trabajar con personas. Yo puedo cometer algún error en el papel y simplemente arrugo la hoja y lo boto al tacho. Si tú cometes un error, te vas preso. En salud no hay, porque el paciente se muere y te vas preso. O sea, acostúmbrate a no fallar. ¿Ok? Entonces, en conclusión, profesor, aquí venimos a aprender. Entonces, lo primero que el día de hoy vamos a aprender es lo que es el lenguaje. ¿Ok? Lo que es el lenguaje, lo que es el lenguaje. Pero hay distintos tipos de lenguaje. Hay un lenguaje verbal, como el que estoy utilizando. Yo también utilizo un lenguaje no verbal. Mírame, los gestos, las manos, es un lenguaje no verbal. ¿Ok? Hay un lenguaje que es cromático. Cuando están jugando fútbol los jugadores, ¿ok? El árbitro saca una tarjeta amarilla, entonces ellos ya saben que están amonestados y cuando está con una tarjeta roja, ellos se salen. Ese mismo tipo de lenguaje cromático, croma, colores, también es visible cuando nosotros vamos a cruzar la pista y vemos el semáforo. Ya nosotros automáticamente sabemos que cuando está rojo no tenemos que cruzar y cuando está en verde tenemos que cruzar. ¿Te das cuenta? O sea, hay distintos tipos de lenguaje, ¿ok? El lenguaje verbal, ¿ok? El lenguaje no verbal, pero que es el movimiento del cuerpo de las manos, ¿ok? Tenemos el lenguaje acústico, profe, el del sonido, por eso que te decía el silbato, en el árbitro también, el jugador se para, ¿ok? Entonces, muchas veces tenemos todos esos tipos de lenguaje, ¿ok? Profe, ¿hay un lenguaje visual? Lógico. Cuando nosotros entramos en una biblioteca, muchas veces no es necesario que alguien te diga no hagas bulla o un hospital. No es necesario. Vas a encontrar un cuadrito donde hay una enfermera que está así. ¿Qué significa? Silencio. ¿Estás en un hospital? Silencio. ¿Ok? Entonces, todo eso vamos a aprender el día de hoy. Luego vamos a aprender lo que es el dictongo y cuáles son sus fórmulas, solamente para poder entrar un poquito más a lo que es la gramática, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver, ¿ok? Bien, listo. Profe, nosotros vamos a ver el lenguaje, sus planos y sus características. Bien, cuando nosotros hablamos de lenguaje, netamente nosotros habíamos visto que el lenguaje lo tenemos las personas. Los seres humanos son los únicos privilegiados que pueden articular una palabra. Profe, el oro, no, el oro no articula una palabra, el oro repite, pero él por sí solo no puede articular una palabra, no puede pensar. Nosotros pensamos y hablamos. No hablamos y después pensamos, no. Nosotros lo pensamos y después hablamos. Entonces, toda capacidad que tienen las personas para comunicarse con los demás es el lenguaje. Ahora, lo podemos hacer a través de forma oral, escrita en un chat, gestual, como utilizan los gestos, mímicos y también por símbolos. Profe, estamos manejando y en la carretera vemos un signo donde hay unos escolares que están cruzando, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que debo bajar la velocidad porque es una zona escolar. Eso también es un tipo de lenguaje. ¿Ok? Entonces, profesor, el lenguaje es la capacidad que tenemos todas las personas para poder comunicarnos con los demás, pero hay diferentes tipos. Hay un lenguaje oral, como el que estoy haciendo yo, hay un lenguaje escrito, que ustedes comienzan a chatear, hay un lenguaje gestual, mírame, hay un lenguaje mímico y hay un lenguaje simbólico y etcétera. Cromático también les había dicho. Ok, listo. Profe, ¿el lenguaje es una actividad humana? Sí, porque les decía, los seres humanos son los únicos que pueden proliferar una palabra. O sea, son los únicos que pueden comunicarse a través de la palabra. ¿Para qué? Para poder expresar sus sentimientos y sus emociones. ¿Ok? El ser humano es el único que puede decir eso. Ahora, profe, ¿y cómo se produce el lenguaje? Bien, el lenguaje se produce de diferentes maneras y no siempre utilizamos las palabras para poder comunicarnos, ¿ok? Nosotros podemos hacer, sí, lógico, un lenguaje oral, ¿ok? Pero para poder tener ese lenguaje oral y que sea efectivo, tenemos que tener el mismo código. Profe, ¿por qué? Porque si tú hablas inglés y yo hablo alemán, no nos vamos a entender. Yo hablo castellano, tú hables, japonés, no nos vamos a entender. Entonces, así sea en un lenguaje oral, tienen que tener la misma lengua.
el mismo código, ¿ok? Pero sí es cierto que nosotros nos podemos pronunciar, nos podemos decir nuestros sentimientos, emociones, sí, a través de un lenguaje oral, es cierto. Pero nosotros también podemos hacer esto a través de la escritura. Mandamos un email, comenzamos a chatear y ya nos estamos comunicando. Profe, ¿hay un lenguaje visual? Así es cierto. En una guerra, cuando comienzan a disparar y ya la otra parte no quiere que disparen, ¿qué hacen? Sacan la bandera blanca. ¿Qué significa paz? Significa paz. Entonces hay un lenguaje visual. Profe, ¿y ese lenguaje visual o de imágenes funciona? Sí funciona. Parece mentira, sí funciona. Y te lo voy a demostrar en un ejemplo bien fácil. De repente tú ves anuncios publicitarios, tome Coca-Cola, tome Coca-Cola, tome Coca-Cola, tome Coca-Cola, tome Coca-Cola, tome Coca-Cola. En la televisión tome Coca-Cola, en la radio tome Coca-Cola. ¿Sabes qué pasa cuando tienes sed? Llegas al cafetín del instituto y le vas a decir, señor, un favor, deme una bebida. ¿Qué bebida? Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Ya quedó acá. Profe, funciona. ¿Por qué crees que pagan tanto por publicidad? Funciona. Está demostrado científicamente que el ser humano actúa por repetición. Por eso que cuando tú estudias, lees y lo aprendes. Repites, repites, repites y estás aprendiendo. El ser humano aprende por repetición. Profe, entonces, para poder nosotros poder comunicarnos, ¿tenemos que tener la misma lengua? Sí, lo que te dije al comienzo. Entonces, tenemos que tener el mismo idioma. Tú hablas español, yo hablo español, tú hablas alemán, yo hablo alemán, tú hablas japonés, yo hablo japonés. Entonces, podemos comunicar, ¿ok? Entonces, quiere decir que la lengua no viene a ser otra cosa que el idioma. El idioma que hablamos para poder entender. Profe, ¿y él habla? Ah, no, no, no. El habla es el uso individual que hace cada persona del idioma o de la lengua. Vuelvo a repetir. La lengua viene a ser el idioma. Así es, la lengua viene a ser el idioma. Y el habla es el uso individual que hacemos del idioma. O sea, quiere decir que yo a Wendy Bordas la pongo a exponer. Wendy tiene el mismo tema, vamos a suponer que sea la comunicación. Wendy va a exponer el tema de la comunicación. Le pongo a Stephanie a que dé la misma exposición de la comunicación. Wendy también va a exponer la comunicación. Pero ¿saben qué ocurre? Que cada una va a hablar de diferente manera del mismo tema. Porque cada una va a utilizar sus propias preposiciones, artículos, sustantivos para hablar del tema. ¿Me dejo entender? O sea, quiere decir que nadie habla igual a otra persona. Nadie. Así hables del mismo tema. Porque cada persona piensa antes de hablar. Piensa antes de hablar. Y cada persona tiene su uso particular de hablar. Entonces quiere decir que la lengua viene a ser el idioma y el habla viene a ser el uso individual que hacemos de la lengua o idioma. Ok. Profesor, el lenguaje no solo es verbal, ¿no? No, no es solo es verbal ni oral, como habíamos dicho. Nosotros podemos hacer un lenguaje visual, como el que hemos visto, nosotros sí le expliqué. Nosotros podemos estar en un semáforo, de repente vemos el semáforo que está en rojo, entonces, ¿qué hacemos? No cruzamos. Lo vemos en verde y cruzamos. O sea, quiere decir, profesor, que nosotros ya estamos con una conducta de saber reconocer. Ya reconocemos. ¿Ok? Ya reconocemos. Profe, y ese lenguaje que utilizan los sordomudos, es lógico, también es un tipo de lenguaje. Así como hay ese lenguaje de sordomudos que tienen ellos ese sistema de signos, también hay el lenguaje braille, que es a través de esos puntitos. Profe, ¿cómo es? A través del tacto. Porque ellos no pueden ver, pueden escuchar. En cambio, los, los sordomudos no pueden. Ellos no escuchan, pero escúchame bien, te pueden ver. Entonces ven el sistema de signos. En cambio, los sordomudos, nada. Ciego, sordo, mudo, nada. Entonces, ¿qué hacen? Su tacto. Profe, ¿y es cierto que esas personitas que no tienen la vista ni tienen el oído, sí es cierto que ellos tienen bastante, les desarrollan mucho lo que es el tacto? Ok, profesor, entonces nosotros tenemos diferentes tipos de lenguaje. Así es, tenemos un lenguaje cromático de colores, tenemos un lenguaje, el del braille, que son para los sordomudos. Tenemos el lenguaje de signos,
¿Ok? Tenemos el lenguaje de imágenes en que pones ahí el letrero de stop y ya prácticamente tú rápidamente, hay que parar. El que decía, veo el tablero de niños caminando con esa es zona escolar, baja la velocidad. O cuando quieres ver una gasolinería, pues viene el símbolo de la gasolinería, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir, no solamente existe el lenguaje oral y escrito, sino también hay infinidad. Hay un lenguaje visual, un lenguaje gestual, ¿ok? Hay un lenguaje cromático, ¿ok? Entonces hay diferentes tipos de lenguaje. Profesor, y a todo esto, ¿por qué es importante el lenguaje? Bueno, el lenguaje es vital para el ser humano, ya que permite establecer una comunicación con otros seres vivos. Vuelvo a repetir, el ser humano, el hombre, es el único que puede emitir una palabra. Entonces, vuelvo a repetir, la importancia del lenguaje es porque es vital, es vital. Permite establecer una comunicación con otros seres vivos. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social, siempre está rodeado de una comunidad y necesita estar rodeado de otras personas para poder expresar sus sentimientos, sus emociones, etcétera. ¿Ok? Ahora, los lenguajes dependen de una Profesor, región. Buenas noches. Los lenguajes, profesor, dígame. buenas noches, es que recién entro, es que no podía entrar. Sí, corazón, ¿tu nombre? Es Elizabeth Mireya Hernández Mendoza. Ya. Ok, Mirellita, a la próxima vez, me escribes en el chat, ¿ya? No te preocupes. Ok. Ok, entonces vuelvo a repetir, ¿por qué es importante el lenguaje? Es vital porque el ser humano le permite establecer una comunicación, porque el ser humano es un ser social, siempre está viviendo en sociedad, ¿ok? Y también sirve para poder comunicar sus sentimientos, sus emociones, etcétera. Ahora, es cierto que el lenguaje o idioma varía de una región a otra, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Por decir, te voy a poner ejemplo, por decir, en Arequipa a un niño le dicen corito. Oye, ¿has visto el corito? Te dicen. A un niño. Ah, ok, no, no lo he visto, ¿no? Pues tú estás aquí. Oye, ¿has visto un niño? No, no lo he visto. Entonces de repente te vas a Argentina. Che, ¿no has visto un pibe? Argentina también habla castellano o español. Pibe, que es un pibe, un niño. Te vas a Venezuela. ¿Cómo le dicen a los venezolanos? Chamo. ¿No has visto un chamo? Nosotros le llamamos chamo a los grandes y chamo se le llama solo a los niños. ¿Te das cuenta? Es la misma palabra, niño. En Arequipa, corito. En Argentina, pibe. En Venezuela, chamo. Es lo mismo. En Lima, niño. Ica, niño. O sea, profesor, el ser humano es importante para el ser humano establecer una comunicación con otros seres vivos porque es un ser social. Pero vuelvo a repetir, cada comunidad lingüística establece su misma lengua. O sea, quiere decir que en Arequipa ellos se entienden con la palabra corito. En Venezuela ellos se entienden con la palabra chamo. En Argentina ellos se entienden con la palabra pibe, siendo cada uno una comunidad lingüística, es cierto, del mismo castellano, ¿ok? Del mismo castellano, pero vuelvo a repetir, es del mismo castellano, pero cada uno tiene su región o comunidad lingüística, ¿ok? O comunidad lingüística. Profe, ¿cuáles son las características del lenguaje? Bueno, el lenguaje, como te puedes dar cuenta, tiene ciertas características. Por decir, número uno, tiene un desplazamiento. O sea, profesor, quiere decir que el lenguaje puede estar hablado en presente, pasado y futuro. Yo amé, yo amo, yo amaré. Presente, pasado y futuro. Quiere decir que el lenguaje nos permite desplazarnos en un tiempo o un espacio distinto. Vuelvo a repetir.
Las características del lenguaje, uno, es el desplazamiento, porque tú puedes hablar en presente, pasado y futuro. Por eso que se llama un lenguaje de desplazamiento. Profe, ¿el lenguaje es universal? Sí, porque los seres humanos somos los únicos que tenemos esa facultad de poder proliferar una palabra. Solamente los seres humanos tenemos esa facultad de poder proliferar una palabra, ¿ok? Y se practica voluntariamente. Todo ser humano nace con ello ya, ¿ok? La posibilidad de hablar. Profe, ¿por qué se dice que es multiforme? Porque no solamente existe un tipo de lenguaje, pues hay diferentes lenguas. Castellano, inglés, chino mandarín, japonés, inglés, alemán, infinidad de lenguajes. ¿Ok? Ahora, profe, ¿por qué se dice que el lenguaje es social? Porque vuelvo a repetir, el ser humano es un ser social. Siempre estamos comunicándonos unos con otros. Entonces, el lenguaje vive en la sociedad. Siempre estamos unos con otros comunicándonos. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, a los que recién llegaron, el día de hoy estamos trabajando lo que es el lenguaje, planos y características, ¿ok? Entonces, el lenguaje es la capacidad que tienen todos los seres humanos de poder comunicarse en una forma oral o escrita. Puedo hacerlo en forma oral, puedo hacerlo en forma escrita a través de un chat, puedo hacerlo en forma visual a través de una imagen, puedo hacerlo a través de un semáforo, porque no siempre. Profe, lo puedo hacer a través de un símbolo, ¿ok? Una bandera blanca es la paz. Es un símbolo, una paloma es la paz. Ok. Profe, ¿y el lenguaje no solo es verbal? No, pues no solamente hay lenguaje oral y escrito. Hay un lenguaje de colores, que es el cromático. Hay un lenguaje, pues el lenguaje de a través de señas que hacen los sordomudos. El de tablero Bailey, ¿ok? Listo, profesor. También hay un lenguaje, pues el de imágenes, como te decía, que de repente entras a un hospital y vas a encontrar que hay un cuadrito, una enfermera donde está silencio. Ok, entonces ya prácticamente el lenguaje está establecido. Profe, ¿por qué es importante? Es importante porque el ser humano le permite establecer una comunicación unos con otros, porque el ser humano es un ser social, siempre está viviendo en comunidad. Claro que sí, establecen una comunidad lingüística cada uno de acuerdo a su región, ¿ok? Pero siempre van a estar en constante comunicación. Ahora, profe, me dijo que tiene características. Es cierto, se puede desplazar porque tú puedes, en el lenguaje puedes hablar en presente, en pasado, en futuro. Es universal porque es la facultad que tiene todo ser humano de poder comunicarse. ¿Ok? Es una facultad humana. El lenguaje es una facultad humana. Se dice que es multiforme porque se presenta bajo diferentes dialectos también. No solamente hay lenguas, también hay muchos dialectos. Nosotros pues somos campeones en dialectos. Aquí en la selva hay bastantes dialectos. Aparte del castellano, aparte del quechua, del aymara, tenemos muchos dialectos, ¿ok? Como el bora bora, ¿ok? Y muchos más. Profe, ¿por qué se dice que es social? Porque el ser humano es social. Siempre está viviendo en sociedad, ¿ok? Ahora, profe, ¿cuáles son los elementos del lenguaje? Bueno, cuando nosotros vamos a hacer el uso del lenguaje escrito, en este caso, nosotros vamos a encontrar que primero va a empezar en una letra, una vocal puede ser. Entonces yo tengo 4 vocales, la I, la V, la A y la N, que dice Iván, mi nombre. Entonces ahí empieza el lenguaje escrito de una sola letra. Esas letras se llaman fonemas. Un fonema. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuántos fonemas tienes tu nombre? A mi fonema, mi nombre tiene 4 fonemas. Cada fonema es un sonido. I, V, A, N. ¿Ok? I, V, A, N. Escúcheme, por favor. Como entramos tarde y empezamos tarde, se corta la comunicación, se corta en 9 minutos y volvemos a ingresar y termina. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, listo. Entonces, profe, Profesor, una consulta. dígame. ¿Volvemos a entrar con el mismo link? Así es, vuelven a Porque entrar.
De la Con el mismo plataforma no link. nos deja ingresar. Siempre trabajo con el mismo link, ¿ya? Todas las semanas vamos a estar en el mismo link. Ok, profe, entonces tenemos elementos de lenguaje, tenemos un párrafo, es un conjunto de oraciones. Profe, una oración que tiene sentido completo y una frase que es un conjunto de palabras, pero que tienen mucho más componentes, que ya después nosotros lo vamos a sacar paso a paso. Profe, ¿y la forma oral? Bueno, en la forma oral hay muchísimos casos también. De repente nos toca dar una charla, de repente nos toca dar una conferencia, un discurso. Ok. Profe, bueno, la charla es una comunicación de carácter íntimo o coloquial. O sea, una charla entre amigos. ¿Ok? Es un diálogo o una conversación de carácter informal. O sea, no es necesario que nos adornemos con palabras, son sinónimos, ¿ok? No, es una charla informal en la cual nosotros, pues, es de carácter íntimo, estamos entre amigos y comenzamos a charlar de repente en un café, ¿ok? O en una esquina o de repente en el parque estamos dando una charla, ¿ok? No es necesario que demos un discurso ni de palabras adornadas, ¿ok? Esa es una charla. Pero ya, cuando nos toca dar una conferencia, pues es ya una charla o ya tienes que tener palabras mucho más elaboradas. Puedes utilizar algunos sinónimos, ¿ok? Ya es un discurso de carácter más científico en el cual la persona está dotada ya de profundos conocimientos sobre el tema que va a tratar y sobre todo tiene que cuidar mucho lo que son las palabras, ¿ok? Haber reconocido bien las palabras. Profe, ¿cuáles son los tipos de lenguaje? Bueno, tenemos un lenguaje coloquial o familiar, que es el que hablamos nosotros en la casa, con los amigos, y es la habla típica, común, hasta pueden ir, oh chato, ¿cómo estás? Oye. Las jergas, ¿ok? Hay un lenguaje natural, que es el que hablamos nosotros para emplear una forma más formal, ¿ok? No lo conocemos, entonces hacemos un lenguaje natural, ¿ok? Con respeto. Y hay un lenguaje literario que utilizan todos los escritores, pero ya sabes tú que ellos hablan con un lenguaje más bello. Entonces dice, ¿no? Tus labios carmín turbaron mi corazón. Tus labios carmín. Profe, ¿qué es el carmín? El carmín es rojo. Entonces está diciendo que tus labios rojos turbaron su corazón. Ok, entonces quiere decir que siempre vas a encontrar un lenguaje florido, un lenguaje bello. Profe, ¿y por qué se dice que el lenguaje tiene dos planos? Ok. Está constituido por dos planos porque el lenguaje tiene la lengua y tiene el habla, lo que habíamos dicho. La lengua es el conjunto de signos establecidos en una comunidad lingüística. ¿Qué quiere decir? El idioma. Y el habla viene a ser el uso individual que hacemos de la lengua o idioma. Podemos tener la misma lengua. Ahorita estamos hablando de la misma lengua. Pero si cada uno va a exponer un tema, el mismo tema, todos hablan diferente. Entonces, todos tienen el habla diferente. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok. Listo. Permítame ahora entrar a algo más concreto. ¿Ok? Permítame, por favor, y tómame atención. Ok. Yo tengo aquí, ven mi pizarrita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están viendo mi pizarra virtual? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profesor. Profesor. Bien. Míreme, en mi pizarrita virtual yo voy a Sí, comenzar profesor. a trabajar. ¿Qué voy a hacer? Aquí yo quiero saber cuándo es un dictongo. Ok, un dictongo es la unión. Unión de vocales. Ok. Pero yo para saber qué es un dictongo, primero tengo que saber cuáles son vocales abiertas. ¿Quién me dice cuáles son las vocales abiertas? Profesor, es la A, La, la I la y la U. U. La U. Ok, vale la acotación. Sí es cierto, la A, la I, no es la I, pero vale. Ok, vocales cerradas, ok. Sí vale. Las vocales abiertas son A, E, O y las cerradas son I, U. Profe, les cuento que Nicola Porchela, ese guapazo que salía en Esto es Guerra, le preguntaron en Esto es Guerra cuáles son las vocales abiertas. Y yo rápidamente volteo porque estaba haciendo no sé qué cosa. No vas a ver cuáles son las vocales abiertas. Mírame, las vocales abiertas es porque abres la boca, mira. A, E, O.
A, E, O. Y las vocales cerradas son así. I, U. A ver, di I con la boca abierta, mira. I. No se puede, mira. I. No se puede. Entonces nunca te vas a olvidar. Las vocales abiertas son A, E, O. Y las vocales cerradas son I. Mira cómo cierra la boca, mira. I, U. No te vas a olvidar. Ok. Entonces ya tengo las vocales abiertas y las vocales cerradas. Ahora lo que quiero hacer es la fórmula. Tengo abierta más cerrada, me va a dar una unión. Cerrada más abierta, perdóname. Cerrada más abierta me va a dar otra unión. Y cerrada más cerrada me va a dar otra unión. Profe, ¿qué es la unión? Es el dictongo. Entonces, a mí me dan una palabra como piura. Y me dicen sepáralo en sílabas. Yo no sé qué palabra es, entonces yo puedo hacer esto. Yo no lo sé. O de repente hago esto. No lo sé. No lo sé. Entonces, profe, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros nos vamos a la I, donde hay esa unión de vocales, y decimos, ¿la I qué es? Vocal cerrada. Una Vocal cerrada. ¿Y la U qué es? Vocal Vocal cerrada. cerrada. Entonces, mira, cerrada más cerrada, ¿qué me va a dar? Unión. Cerrada. Unión. Una Unión. Unión. Entonces, quiere decir, profesor, que esta es incorrecta. Y esta es correcta. ¿De acuerdo? Esta es correcta porque estoy haciendo una unión. O sea, la palabra piura solo tiene 2 sílabas. Piura. ¿Ok? Y eso es. Profe, y si me dan otra palabra, que te den la palabra que quieran. ¿Ok? Que te den la palabra que quieran. Pero vuelvo a repetir. Tú siempre tienes que saber qué palabra es. Por decir, ya, yo quiero ser de qué. A ver. Quiero trabajar con la palabra cuaderno. Cuaderno. ¿Ok? No lo sé. Entonces digo, no sé si es no lo sé. Entonces, ¿qué hago? Me voy otra vez al mapa. Y digo, ¿la U qué es? ¿La U qué es? Cerrada. cerrada, boca Cerrada. cerrada. ¿Y la A? Vocal Vocal abierta. Unión. Entonces, profe, aquí, mal. Tengo que unir. Ahí es. ¿Ok? Ahí es. Fácil. Ahora, profe, ¿para qué nos está enseñando eso? Te estoy enseñando esto porque yo quiero que tú sepas qué palabra es. Puede ser aguda, grave o esdrújula. ¿Ok? Para poder enseñarte a tildar. ¿Ok? Primero tengo que enseñarte a caminar para que después aprendas a correr. ¿Ok? Entonces, profe, piura. Piura. No, es piura. Profe, es grave. Cuaderno. Profe, también es grave. Ok, listo. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, profesor. Ok, vuelvo a repetir. Que te den la palabra, profe. A ver, que me den piano. Ok, piano. ¿Se une o se separa? ¿Es piano o Se une. Se separa. Se une. Separa. A ver, vamos a ver. ¿La I qué es? Vocal cerrada. Cerrada. Abierta. Entonces, ¿se une Abierta. o se separa? Se separa. Se Mira une. la fórmula. Se une. Se une. Entonces, profesor, es... No. No. No, se une. Ya, Por eso, pues. no. 2 nada más. 2. El lugar está mal. Ya. Ya. Perdón.